estaremos allá en su iglesia también, en California. ¿Y cuántos están listos para recibir una palabra poderosa de Dios a nuestros corazones? Vamos a recibir al apóstol Ricardo Herrera y al Señor Jesús con un aplauso en su vida, el Señor en su vida. Gracias. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por la vida del apóstol Reinaldo, la pastora Patti, el pastor Armando, la pastora Linda y del pequeño Ezequiel? Yo creo que yo conocí a Ezequiel antes de que nacieran. Se acercaron para pedir oración y recuerdo que oré por la pastora Linda y le digo: dice el Señor, el niño que está en tu vientre tiene la unción de Ezequiel y Dios la va a usar. No me acuerdo del resto de la palabra, pero ella después me dice: estaba orando si le iba a poner Ezequiel o Elías, pero ahí Dios le confirmó acerca de Ezequiel, y lo vemos creciendo, como Dios lo está usando a una edad temprana, por el trabajo de los abuelos, los padres. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Quiero que abras tu Biblia conmigo, por favor, a Jeremías 29, versículo 11. Aprecio mucho la oportunidad de poder compartir, predicar en esta casa. 22 años de amistad, 22 años de relación, 22 años de compañerismo. Hemos reído juntos, hemos llorado juntos. Predicadores van y vienen, maestros van y vienen, pero amistades, relaciones de reino, solamente Dios las puede producir. Y muchas veces para nosotros es más importante la relación que predicar en las congregaciones, porque trabajo siempre va a haber, y muchas veces para nosotros es más necesidades siempre va a haber, predicar en las congregaciones, pero amistades de reino, porque que Dios utiliza para cumplir propósitos, necesidades solamente Dios las puede dar y las puede producir. Quiero rápidamente, para los multimedia, me pidieron el tema de la conferencia, les mandé uno, pero siempre no me gusta dar los temas por adelantados, porque siempre que está uno en la reunión o cuando uno llega al lugar, siempre en cada lugar hay un mover. En cada lugar Dios está hablando algo, Dios está queriendo producir algo. Eso en el libro de Apocalipsis dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la palabra que Dios nos va a dar el día de hoy, sé que nos va a preparar para lo que viene en esta siguiente temporada. Lo que Dios va a hacer en esta siguiente temporada, y la palabra que Dios nos va a dar, va a impactar mucho, no solamente la vida del apóstol y su esposa, pero la vida de la congregación. De hecho, siempre que Dios quiere hacer algo en una nación o un pueblo o una ciudad, siempre lo hace primero en la vida de una persona. Antes de libertar una nación, por ejemplo, la nación de Israel, primero liberó a Moisés y lo liberó sacándolo de su casa, sacándolo de su familia, y poniéndolo literalmente en la casa de Faraón. Tenemos que recordar que hubo un decreto
de que todos los niños o los bebés que nacieran varones tenían que morir por decreto de Faraón. Pero Dios, en su sabiduría, le dio la guianza a Jocabed, la mamá, que lo pusiera en el río para que llegara a la casa del mismo Faraón y que no creciera bajo una atmósfera de esclavitud, una atmósfera de un yugo de opresión, porque en el futuro iba a ser utilizado para poder liberar la nación, y lo tuvo que sacar de ese entorno y ponerlo en un lugar donde él no pensara como esclavo, no pensara como una persona atemorizada, pero que se familiarizara aún con el mismo sistema que operaba en Egipto, porque Dios lo iba a utilizar como ese libertador. Estoy convencido en mi corazón de que Dios va a activar una prosperidad y Dios va a activar un fluir de recursos en Centro de Vida Internacional. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a dar la provisión para la visión. Dios sería un Dios cruel poniendo sueños, poniendo anhelos, deseos de hacer, deseos de invertir, deseos de comprar, de ayudar, de servir, y no darnos los recursos necesarios para la visión que Él ha depositado dentro de nuestros corazones. Vemos el mismo caso de Moisés. Dios se le revela y Dios le dice: he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto y he descendido para liberarlos. Y lo primero que hace Moisés es decir: ¿cómo lo voy a hacer si no tengo la habilidad de poder hablar, de poder comunicar? Soy tardo de lengua, dando a entender que era tartamudo. Dios le dice: si tú tienes problemas de una voz, te voy a dar una voz. Y se la dio a través de Aarón, su hermano. Y cualquier cosa que necesitó durante todo el proceso de 40 años en el desierto, en esos 40 años, nunca se gastaron sus vestidos, nunca se gastaron las sandalias, el calzado, nunca hubo enfermedad en ninguno de ellos, nunca faltó esa columna de fuego que les proveyera calor durante el frío de la noche, y mucho menos les faltó la nube durante el intenso día del calor para protegerlos del calor, y nunca faltó el maná diario. Y cuando Dios decidió que en una ocasión o el sexto día levantaran para 2 días, nunca faltó. Y aun cuando ellos pidieron una provisión que no era la intencionada de Dios para sus vidas, Dios no se la rehusó y Dios se la dio. Porque Dios es un Dios que juntamente con cada visión desata una provisión, y junto con cada llamamiento desata los recursos. Así es que vamos a la palabra y repita conmigo: la provisión es la voluntad de Dios para mi vida. Jeremías 29:11. ¿La tienes? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperáis, o que están esperando. Otra versión dice: porque yo sé bien los proyectos que tengo sobre ustedes, dice el Señor, proyectos de prosperidad y no de desgracia, para darles un porvenir lleno
de esperanza. Repita conmigo, Dios desea darnos proyectos de bien y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. El deseo de Dios para el ser humano desde el principio de la creación es que el ser humano nunca tuviera ningún tipo de necesidad en su vida. Ningún tipo de necesidad. De hecho, Dios proveyó la provisión antes de formar al ser humano. Vuelvo a repetir. Dios formó la provisión antes de formar al ser humano, porque Dios desea que el ser humano tenga la provisión necesaria para poder cumplir cada uno de los propósitos que Dios le ha encomendado al ser humano. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que enfocarnos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas que buscan los gentiles nos van a venir a nosotros como una añadidura. Nosotros no tenemos que buscar la añadidura, no tenemos que esforzarnos o buscar qué vamos a comer. Está bien, y aquí está bien. No tenemos que enfocarnos o preocuparnos qué vamos a comer, qué vamos a beber, sino simplemente enfocarnos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir como una añadidura. Por eso, hermano, doy gracias a Dios por tu vida. ¿Cómo te llamas, hermano? Sí. ¿Cómo? José Luis. Ponte de pie, José Luis. Quiero bendecir tu vida. Ayer pasamos a comprar unos tacos, y cuando pasamos a comprar los tacos, José Luis se enteró que íbamos a estar el día de hoy aquí. A él le tocaba trabajar el día de hoy, y él dijo: voy a pedir permiso del trabajo para ir a la reunión. Eso es buscar reino. Vamos a estirar nuestras manos hacia José Luis. Padre, te damos gracias por la vida de José Luis. José Luis, dice el Espíritu de Dios: yo voy a sanar tu corazón de situaciones que ocurrieron en el ayer y en el pasado. Yo no sé qué habrá pasado en tu vida en el pasado, pero siento que en el pasado pasaron cosas que el enemigo trató de utilizar para dañar y para traer un tiempo de receso, un tiempo de desconexión. Pero dice el Espíritu de Dios: te he vuelto para reconectarte con el propósito eterno para el cual yo te he llamado. Yo te he llamado como un hombre que vas a enseñar mi palabra. Yo te he llamado como un hombre entendido en los tiempos, y voy a activar tiempos de revelación de mi palabra para tu vida. Y Dios va a empezar a abrir las escrituras en una nueva forma, una nueva dimensión para tu vida, y esto va a ocasionar que venga una hambre y una pasión nueva. Pero también veo la mano de Dios estirándose hacia tu familia. Siento que el enemigo vino a marcar y tratar de dañar el corazón de los tuyos, y vino a traer separación, y vino a traer momentos difíciles. Y dice el Espíritu de Dios: voy a sanar los corazones de los tuyos, y los voy a reconectar con el propósito eterno. Pero también te voy a dar descanso por las noches, porque el enemigo ha querido venir a poner o a traer oleadas de ansiedad, y voy a remover la ansiedad, y voy a activar un espíritu de paz. Voy a activar mi paz dentro de tu corazón, y mi paz te dará descanso.
y mi paz te acompañará en tu salida y tu entrada. Vienen tiempos donde empezarás a reconectarte y a fluir en aquello en lo cual yo te he llamado. Y siento que parte del llamado de enseñanza está muy conectado con los hombres. Y Dios te va a utilizar para alcanzar y ministrar a muchos hombres. Te veo reabriendo promesas que Dios te dio en el pasado, y te veo meditando en esas promesas, y te veo experimentando un nuevo desatamiento de las promesas de Dios sobre tu vida. Dice el Espíritu de Dios: hoy yo arranco todo dolor, y yo arranco toda confusión, y yo pongo un aliento nuevo de esperanza en tu corazón, en tu vida y aún en tu familia, porque los voy a levantar como una familia que van a caminar unidos, sirviendo mi propósito en esta siguiente temporada. Son tiempos donde vas a soñar nuevamente. Padre, bendecimos la vida de José Luis en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Para mi hermana que está en la segunda hilera, en la segunda silla, ¿cómo se llama? Sí. Ponte de pie, Guadalupe, por favor. Cuando empecé a hablar, Guadalupe, sentí inmediatamente que Dios ha estado preparando tu corazón, y que ha estado preparando tu corazón para ir un poco más profundo en Dios. No que no estés metida con Dios, estás metida con Dios, pero Dios te está jalando más profundo con Él. Y siento que hay parte como de una herencia que te fue detenida. Hay cosas que te fueron robadas, que el enemigo trató de quitarte, de robarte. Y Dios va a traer un tiempo de restitución, donde te va a devolver lo que el enemigo trató de dañarte y de robarte. Pero también veo como el Señor va a sanar tu cuello. Siento que hay cierto desconfort en tu cuello, en tu columna, y desatamos una sanidad sobre tu columna, sobre tus piernas. Decretamos que vas a poder caminar con fortaleza para poder cumplir el propósito de Dios para tu vida. Pero también dice el Espíritu de Dios: voy a traer el corazón de los tuyos. Has estado orando por tus hijos, y Dios se va a mover, y Dios les va a visitar, y Dios les va a alcanzar, porque Dios ha oído el clamor de tu corazón y ha oído el clamor de tus oraciones. Y en esta siguiente temporada vas a experimentar tiempos de salvación en los tuyos. Pero también te veo sirviendo, y te veo trabajando con tus manos, y veo que mientras sirves y trabajas con tus manos, Dios empieza a bendecir el trabajo y la obra de tus manos, y empieza a activar una atmósfera de multiplicación. Dios te va a sorprender en esta siguiente temporada, porque viene un fluir de recursos nuevos sobre tu vida. Amas el servir y amas el bendecir la casa de Dios, y te veo orando en el secreto, y te veo diciéndole: Señor, quisiera hacer más por mis pastores. Y dice el Señor: te voy a dar los recursos que me has pedido. Hay sueños que has querido hacer con ellos, y dice el Espíritu de Dios: te voy a dar los recursos, porque yo fui el que te envié el sueño, y fui yo quien hablé a tu corazón, y te voy a levantar, y te voy a utilizar como una Esther, una mujer de oración y una mujer de intercesión. Quiero orar por usted también. Póngase de pie, por favor. ¿Cómo se llama? Rosalín. Eso es lo que Dios me muestra. Te veo caminando, y veo que mientras caminas, de repente hay obstáculos en tu camino. Y veo que aunque has querido y te has esforzado, los obstáculos han hecho que tu caminar y tu servicio sea un poco más difícil. Pero tu corazón, y en tu corazón anhelas y deseas
ir más profundo. Y dice el Espíritu de Dios: en esta siguiente temporada voy a empezar a remover los obstáculos que están delante de tu camino. Y te veo no solamente caminando, pero te veo corriendo. Y veo que activa en tu vida una unción de adoración y una unción de intercesión. Te veo cantando y te veo adorando para Dios, pero te veo con el deseo de practicar piano, y veo como Dios te da la gracia para empezar a fluir en adoración. Es un tiempo donde Dios te va a llevar y va a soltar una gracia para empezar a hacer cosas que se te han hecho difíciles en el pasado, y veo como Dios empieza a remover los obstáculos delante de ti y empiezas a caminar en una forma más acelerada. Pero también veo como en el ámbito laboral, en el ámbito donde tú te mueves, se han levantado situaciones y aún cosas para tratar de detenerte, y cosas en contra tuya. Y dice el Espíritu de Dios: yo voy a pelear a tu favor, y yo voy a ocasionar que los que se han levantado en tu contra estén en paz contigo. Porque la palabra del Señor dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Y veo la paz de Dios siendo desatada sobre tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Porque Él es bueno, Él es fiel, Él es digno, y para siempre es su misericordia. Pero tú eres un pueblo, son un pueblo que aman y anhelan la palabra, la voluntad de Dios para su vida. Y siento que Centro de Vida está saliendo de una etapa y está entrando a una nueva etapa, una etapa de empezar a entrar a un tiempo de cosecha, pero también a un tiempo donde Dios empieza a abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades. Y veo, apóstol Reinaldo, como Dios va a ocasionar que en esta siguiente temporada, aún las iglesias hijas que se han levantado, que Dios te ha permitido enviar, Dios va a traer un tiempo de revelación al corazón de muchas de las congregaciones, y un espíritu de honra va a venir a la vida del ministerio. Y cuando empieces a convocar, y cuando empieces a sonar trompeta, cuando empieces a hablar, veo una colaboración de parte de Dios que viene para la casa, que viene para los eventos, para los proyectos. Y veo como nuevamente se empiezan a reactivar eventos internacionales, porque dice el Espíritu de Dios: yo los he llamado como una casa para las naciones, como una casa de oración para las naciones. Y Dios ha estado despertando en ustedes un espíritu de oración y un espíritu de intercesión, con un espíritu de adoración. Y a través del espíritu de oración y el espíritu de adoración, Dios está empezando a activar un nuevo tiempo de revelación. Y a través del espíritu de adoración y de intercesión, Dios empezará a soltar esas corrientes de revelación, y las corrientes de revelación empezarán a activar los propósitos de Dios en la vida de muchos. Muchos de ustedes sintieron que sus ministerios se estancaron por un tiempo. Muchos de ustedes se sintieron desconectados por un tiempo, pero dice el Espíritu de Dios: yo los estoy conectando y los estoy reconectando con los propósitos eternos, porque cuando propusieron en su corazón entrar a tiempos de oración y en tiempos de adoración, yo empecé a sensibilizar sus corazones para inclinarlos al sonido de mi voluntad, y voy a afirmar mi voluntad dentro de cada uno de los corazones. Y no solamente voy a activar mi voluntad dentro de cada corazón, pero voy a hacer claro
claro el propósito y la voluntad de lo que yo los he llamado a hacer. Y muchos de ustedes se levantarán, porque año 2024 para muchos de ustedes será el año de emerger y será el año de caminar en la unción y en el llamamiento de Dios para sus vidas. Año 2024 para muchos de ustedes será el año donde los dones de Dios en sus vidas se activarán, y los dones de sanidades, y los dones de milagros, y los dones de palabra de ciencia, los dones de profecía, los dones de fe, los dones de lengua, de interpretaciones de lenguas, se activarán a una nueva dimensión. Y yo despertaré los corazones de muchos, y las reuniones de oración y de intercesión aumentarán. Y han comenzado como algo íntimo de la casa, pero veo reuniones que casi cada 3 meses, no solamente para la casa, pero veo reuniones trimestrales, donde no solamente van a ser para la casa, pero van a ser para la red. Y veo que los pastores van a venir y van a ser parte de la alabanza, la adoración, y empezar a orar, empezar a interceder y empezar a soltar los propósitos de Dios. Y los pastores que se unan, que estén dispuestos a entender el llamado a la oración y a la adoración que Dios está convocando en esta casa, y que quieran venir a ser parte, Dios los va a recompensar, activando también en la casa de ellos los propósitos, y activando en las casas de ellos las unciones y los dones y los llamamientos. El sonido que escuchaste sobre la oración y la adoración no fue una idea, pero fue algo que nació en el corazón de Dios, porque Dios está activando las arpas y las copas para traer una adoración que conecta el cielo a la tierra, porque he llamado esta casa para que sea una embajada donde yo conecto mis diseños hacia esta casa, hacia este lugar, y de este lugar saldrá el sonido de mi voz, el sonido de la adoración, el sonido de los decretos apostólicos y proféticos, y caminarán y correrán por la ciudad. Y la palabra que sea soltada de esta casa, de esta plataforma, correrá, y la palabra será glorificada, porque yo estoy acelerando mi palabra, para ponerla por obra. Repite conmigo: estamos en un tiempo nuevo, un tiempo de avance, un tiempo de crecimiento, un tiempo de ensanchamiento, un tiempo de aceleramiento, un tiempo donde la unción apostólica y profética vienen a marcar un nuevo tiempo de movimiento. Por eso Dios les ha dado un piso que tiene multicolores, porque es una casa de multicolores, es una casa de la multiforme sabiduría, que va a activar multiforme gracia de dones, de unciones, donde propósitos serán activados y serán soltados y serán movilizados. Y muchos de ustedes no más se sentirán como que están desconectados o como que no hay lugar para ustedes, pero el Espíritu de Dios visitará a muchos de ustedes en sueños, en visiones, y tendrán encuentros proféticos, donde Dios empiece a activar y a soltar los diseños y los propósitos que Dios ha establecido para esta casa, porque esta casa es un centro, es un lugar donde la vida de Dios va a fluir, y va a fluir como un río, y va a fluir para sanar y para liberar y para tocar y para establecer el reino y el gobierno de Dios
en la vida de empresas, en la vida de gobernadores. Apóstol Reinaldo, dice el Espíritu de Dios, yo te he soltado una gracia nueva. Por eso es que ministros, pastores que antes no te buscaban, que antes te juzgaban, ahora te están empezando a buscar, ahora te están empezando a llamar. De repente has dicho: Señor, no entiendo por qué me están preguntando, por qué me están buscando, porque yo he removido velos y están empezando a ver la gracia y el favor que yo he puesto sobre esta casa, y empezarán a ver un emerger de ministerios pastorales de esta casa, ministerios proféticos en esta casa, ministerios evangelísticos en esta casa, ministerios magistrales en esta casa, ministerios apostólicos en esta casa. Es un tiempo que lo que estaba velado, que lo que estaba escondido será visto, será manifestado, será declarado, y muchos de ustedes empezarán a levantarse y a resplandecer, porque activo y desato una nueva dimensión de mi gloria y una nueva dimensión de mi luz sobre esta casa, porque Centro de Vida Internacional será una casa de luz, una casa de revelación, una casa donde las personas vengan y los velos les sean quitados y se conecten con el propósito eterno para el cual Dios los ha llamado y Dios los ha marcado. Voy a cambiar un poco el mensaje. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Ageo. Capítulo 1, versículo 7. Yo sé que iba a hablar sobre la prosperidad, pero siento que Dios está haciendo algo muy, muy hermoso, muy precioso, gracias, en esta casa. Han estado cultivando una atmósfera. Y la atmósfera que han estado cultivando ha empezado a producir algo en el ámbito espiritual que se empieza a palpar, que empiezan a percibir. Y eso que empiezan a palpar, que empiezan a percibir, es como esa nube del tamaño del puño de un hombre que está empezando a acercarse para empezar a soltar una tremenda lluvia de bendición de la gloria de Dios sobre esta casa, que los va a inundar con la presencia y la gloria de Dios, y que van a empezar a experimentar cómo Dios empieza a activar nuevas dimensiones de gloria en esta casa, porque Centro de Vida Internacional no solamente será una casa de luz, pero será una casa de gloria, una casa donde la gloria de Dios es depositada, manifestada y expresada, donde muchas veces tendrán reuniones donde Dios invada la atmósfera, y que aún la agenda, los proyectos que tengan, las cosas que tengan planeadas, organizadas, será difícil ministrar y será difícil moverse, porque Dios los va a invadir de tal forma que muchos caerán al piso, y caerán porque Dios se revelará a sus vidas en una forma, sanando y ministrando sus corazones y removiendo aún dolores crónicos, aún sin que personas oren por ustedes. Dios se va a revelar, porque cuando ministramos bajo la unción se necesita la intervención de los hombres que tienen la unción, pero cuando Dios empieza a soltar su gloria,
Entonces en esa dimensión de la gloria es difícil ministrar, es difícil moverse, porque la gloria de Dios empieza a invadir la atmósfera y Dios empieza a expresar en una forma que empieza a quebrantar lo que está deteniendo el avance, pero empieza a soltar y empieza a activar la plenitud de Dios para la casa. Acompáñame a Ageo capítulo 1, versículo 7. Mientras la buscas, voy a pedirle al varón de camisa de cuadros, si te puedes poner de pie, por favor. Ven para acá, por favor. Levanta tus manos, por favor. Hay un llamado de Dios sobre tu vida. Y Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Y eres una columna. Dios te ha llamado como una columna. Eres un hombre de principios. Eres un hombre de valores. Y has pasado también por momentos de transición en tu hombre interior. Y dentro de tu corazón le has dicho al Señor: Señor, si tú me hablas con claridad y tú me dices con claridad lo que estás haciendo en mi vida, yo voy a obedecer. Y dice el Espíritu de Dios: yo he traído tu corazón al lugar y a la posición donde yo lo quiero. En el pasado fue difícil responder y en el pasado fue difícil conectarte, pero en la última temporada yo he llamado tu atención y te has conectado y te he dado lugar en mi casa, porque te voy a levantar como esa columna, porque te estoy preparando. Por eso dice el Espíritu de Dios: si caminas en fidelidad y si sigues caminando en esa fidelidad, yo te estoy preparando para lo que voy a hacer en el futuro en tu vida. Eres como una esponja, como esa esponja que estoy llenando de mi presencia, que estoy llenando de mi conocimiento, que estoy llenando de mi sabiduría, que estoy llenando de mi conocimiento, para que en el futuro, cuando sea el tiempo y yo empiece a utilizarte en otros lugares, empiece a llevarte y a exprimirte y a soltar lo que estoy depositando en tu vida. Son tiempos para sumergirte aún más profundo, porque voy a poner más responsabilidad sobre tus manos, porque has sido fiel en lo poco, y porque cuando has sido fiel en lo poco, yo pondré más autoridad y yo pondré aún más responsabilidad sobre tus manos. Pero siento que hay un miembro de tu familia que está pasando momentos difíciles, y yo me voy a revelar en esa situación difícil, y yo voy a hacer un milagro, y ese milagro vendrá a hablar al corazón de los familiares, y aquellos que no han querido responder, responderán y oirán el sonido de mi voz a través de lo que yo voy a hacer en el corazón de la familia. Pero tú eres una puerta que yo he utilizado para entrar a los tuyos y para entrar a tu familia, y te he levantado como una puerta. Espíritu de Dios, ese don de enseñanza que has puesto en él, te he dado un don de enseñanza para ver cosas en la palabra, aún para ver a través de los velos. Y voy a abrir la escritura a una nueva dimensión, y la voy a abrir aún más, porque yo estoy contigo y te estoy preparando para lo que voy a hacer en tu vida en esta siguiente temporada. Padre, lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Gracias a Dios. Quiero que vayas conmigo a Ageo capítulo 1, versículo 7. Y eso es lo que dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, mediten sobre sus caminos. Y siento que han estado meditando, siento que por alguna razón muchos de ustedes han sido procesados por Dios.
siento que han pasado momentos de procesos en Dios, donde Dios los ha llevado a meditar. Y muchos de ustedes están en una posición en sus corazones donde están buscando el hacer la voluntad de Dios. Pero el versículo 8 es muy clave. Dice, suban al monte. ¿Suban a dónde? El monte representa el lugar de encuentro con Dios. Repite conmigo, el monte representa el lugar de encuentro con Dios. Cada vez que nos reunimos para orar, estamos subiendo al monte. Cada vez que oramos en nuestra casa, estamos subiendo al monte. Cada vez que estamos respondiendo a un evento, a una invitación de la autoridad de esta casa, estamos subiendo al monte. Cada vez que estamos oyendo el sonido de la voz de Dios que nos está llamando a nuestro aposento para entrar a un momento de intimidad con Dios, estamos entrando a ese monte. Cada vez que Dios nos está dando una instrucción, nos está llamando al monte, así como lo llamó Abraham y le dijo que fuera al monte, que él le iba a mostrar, y en ese monte que Dios le iba a mostrar, que iba a ser un monte de sacrificio, en ese monte Dios se le iba a revelar. Pero Abraham camino al monte, 3 días de camino, y sabemos que el número 3 representa resurrección, ya que Jesús resucitó al tercer día, y Abraham caminó por 3 días, y al ver el lugar de lejos se acercó al lugar, y estando al pie del monte, al pie de la montaña, él subió al monte y subió para obedecer a Dios y obedecerlo y ofrecer a su hijo Isaac en un acto de adoración, en un acto de obediencia. Y Abraham subió con la revelación, sabiendo que en el monte de Jehová sería provisto, porque hay provisión en el monte del Señor. Cada vez que hay una reunión de oración, es una oportunidad para responder y subir al monte, para que se desate provisión para tu casa, provisión para tu matrimonio, provisión para tus hijos, provisión para tu ministerio, provisión para tu cuerpo, provisión para tu empresa, provisión para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios le había dicho a Abraham que iba a ser un padre de naciones, pero Dios le dijo que subiera al monte y que llevara el hijo de la promesa y que pusiera el hijo de la promesa en el altar, en el monte, en el lugar que se convirtió. Dios se le reveló como Jehová Jireh, el Dios que provee, porque Dios se va a revelar en esta casa, y las reuniones de oración y de adoración están sirviendo como punto de contacto de monte, donde se están soltando la provisión de Dios para lo que Dios quiere hacer en la atmósfera espiritual, pero también para lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Repite conmigo: voy a subir al monte. Suban al monte, porque en el monte estarán los materiales, los recursos para poder edificar y poder construir lo que Dios nos ha llamado a construir o a edificar, no solamente en la casa de Dios, pero también en nuestras propias vidas o en nuestros propios hogares o en nuestras empresas. Dice, suban al monte. ¿Y qué va a ocurrir en el monte? Traed madera. La madera no va a ser llevada al monte. Se sube al monte sin madera, pero en el monte que hay provisión vamos a obtener la madera. La madera representa la materia, los materiales para poder edificar, poder construir o poder edificar, o en este caso poder
reedificar. Repite conmigo, en el monte del Señor hay provisión para edificar. Muchas veces cuando nosotros mismos nos sentimos caídos, nos sentimos desanimados, nos sentimos desalentados, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos vacíos, subimos al monte y recibimos la materia para que nuestra propia vida sea reedificada, sea reconstruida. En ese lugar de monte hay un intercambio. Ponemos la promesa y Dios bendice la promesa. Ponemos la promesa y Dios activa una multiplicación para la promesa. Suponemos la promesa y Dios activa un cuidado de protección sobre la promesa. Es el lugar de intercambio. Llevamos lo que no es preciado para nosotros. Isaac era preciado para Abraham porque era el hijo de la promesa. Él cuidaba el hijo de la promesa. Pero cuando él subió al monte y puso el hijo de la promesa, Dios soltó una palabra para proteger y cuidar y activar la promesa de Dios, no solamente sobre la vida de Abraham, pero también sobre el hijo de la promesa y sobre los hijos que vendrían al hijo de la promesa. Repite conmigo, Centro de Vida Internacional está viviendo tiempos gloriosos, tiempos de monte, tiempos de montaña, tiempos de altura, tiempos de provisión, tiempos de madera, tiempos de materiales, tiempos de recursos, tiempos de plenitud, tiempos de riqueza, tiempos de abundancia, tiempos de provisión para la visión que Dios ha dado al Centro de Vida Internacional. No solamente van a recibir madera, los recursos para reedificar la casa, pero también dice, y pondré en ella mi voluntad. Cuando habla de que va a poner en ella su voluntad, habla de que va a tener una revelación continua. Dios va a hacer clara su voluntad. ¿Cuántos han pasado momentos de oscuridad? Momentos de silencio, donde oramos y no escuchamos. Momentos donde pedimos y no recibimos. Momentos donde tocamos y no se nos abre. Momentos donde buscamos y no encontramos. Pero ahí en el monte, donde Dios nos da madera para reedificar, mientras estamos reedificando, Dios prometió poner su voluntad, poner en esa casa su revelación con mucha claridad de la forma en que se debía de edificar y de reconstruir. Porque siempre que Dios pone su voluntad, que Dios pone su propósito, que Dios pone su verdad, lo que Él desea hacer, Dios activa tiempos de gloria. Y dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Repite conmigo, esta casa será glorificada. No escuchaste, dije, esta casa será glorificada. Esta casa será glorificada. Y porque tú eres parte de la casa, recibirás una dimensión de la gloria que Dios pondrá sobre de esta casa. Y la gloria que Dios pone sobre de esta casa va a afectar tu vida, va a afectar tu matrimonio, va a afectar a tus hijos, va a afectar todo lo que hay a tu alrededor. Porque la gloria de Dios es el peso de Dios, es el oro de Dios, es la plata de Dios, son los recursos de Dios, son los bienes de Dios, es el bienestar de Dios. José le dijo a sus hermanos, vayan y díganle a mi padre, esta mi gloria, la gloria que él obtuvo en Egipto. ¿Cómo se veía la gloria de José en Egipto? Recurso, provisión en graneros, no solamente para Egipto, pero provisión para las naciones. Literalmente las naciones vinieron a
Egipto, no por causa de Egipto, no por causa de Faraón, pero por causa de la gloria que Dios depositó en José, por causa del llamamiento y porque fue un hombre movido por un propósito en Dios. Y esta casa será una casa de gloria donde vendrán las naciones a recibir bendición y provisión. ¿Cuántas veces se hicieron eventos que vinieron de Guadalajara, que vinieron de Oaxaca, que vinieron de Veracruz, que vinieron de la Ciudad de México, que vinieron de California, que vinieron de diferentes lugares, otros ministerios de la ciudad, otros ministerios de la región, y ese pozo está por reabrirse, porque la gloria que fue en aquellos años, la gloria se vuelve a reactivar, pero la gloria postrera, la gloria que se va a activar será mayor, porque vendrán de España, porque vendrán de Haití, porque vendrán de Cuba, porque vendrán de Francia, porque vendrán de Guatemala, vendrán de El Salvador, vendrán de la República Mexicana, vendrán las naciones de la tierra. Dirán: vayamos al evento donde habrá provisión, porque es un lugar donde se está soltando palabra, revelación, porque se ha cultivado esa provisión en el monte. Se bajó provisión para poder edificar no solamente la casa, pero para poder edificar lo que Dios quiere hacer en la ciudad y lo que Dios quiere hacer en la nación. ¿Cuántos dicen: es mi tiempo, es mi hora, es mi momento, es un tiempo bueno para Centro de Vida Internacional? Es tu tiempo, es tu momento. Es una temporada gloriosa. Voy a leer una última escritura para terminar. Porque dice el apóstol Reinaldo: bienaventurados los que predican corto, porque los vuelven a invitar. Yo le iba a hacer una broma en el evento de consejo apostólico y profético, sirviendo a las naciones. Yo le dije: bueno, es que a ti te pagan, esto es una broma. Le dije: es que a ti te pagan por contrato, a mí me pagan por horas. Estoy jugando. Dile que está a tu lado: Dios es bueno, 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 bueno es Dios, bueno es Dios, Dios es bueno, bueno es nuestro Dios. Cierra tus ojos un momento. Bueno es Dios, Dios es bueno. Ahí bajo esa atmósfera, sigue con tus ojos cerrados. Padre, te doy gracias. Te doy gracias. Pastora Linda, ¿puedes pasar, por favor? Dios es bueno. Dios es bueno. Ponte al lado de tu esposo, por favor. Dios es bueno. Bueno es Dios. Todo el tiempo. Porque yo los he sacado de esos tiempos duros, difíciles. Y fueron tiempos dolorosos porque yo los procesé. Y aumenté el fuego. Y aumenté el fuego porque estaba haciendo algo dentro de sus corazones. Y estaba haciendo algo dentro de sus corazones con el propósito de poder activar y con el propósito de poder desatar tiempos de gloria. Porque Pablo dijo: porque esta leve tribulación momentánea está produciendo un mayor y un más excelente peso de gloria.
si no los hubiera procesado, no les pudiera confiar lo que les estoy confiando. No pudiera poner en sus manos lo que estoy poniendo en sus manos. Aunque hubieron momentos donde dijeron, quisiéramos correr, pero el sonido de mi voz y el sonido del llamado dentro de sus corazones fue más fuerte que el deseo dentro de sus corazones. Por eso hoy yo deposito una nueva dimensión de mi presencia y una nueva dimensión de mi gloria sobre sus vidas. Pastor Armando, dice el Señor, voy a amplificar la visión y voy a darte aún ideas y te voy a dar creatividad y te voy a dar aún diseños y te voy a dar la habilidad de poder ver aún lo que está por venir. Pastora Linda, dice el Espíritu de Dios, yo los estoy llamando. Siento que se han ocupado mucho y en momentos han querido soltar cosas. Pero dice el Señor, yo les he dado una capacidad para abarcar, para ensanchar. Y yo pondré equipos alrededor de ustedes para entrenarles, para capacitarles. No es tiempo de soltar, pero es tiempo de capacitar. Es tiempo de levantar equipos. Es tiempo de levantar ayudas. Porque yo voy a poner aún más responsabilidad en sus manos. Porque estoy ensanchando su depósito. Porque hay un llamado apostólico y profético. Y el llamado es grande. Por un tiempo yo los saqué de la casa. Y les enseñé cosas. Y los hice volver para tomar el lugar y tomar aún la posición que yo tenía para ustedes. Fue un proceso difícil y de mucho aprendizaje, porque yo he puesto mi corazón en sus corazones y he puesto aún sueños y visiones y propósitos dentro de ustedes que serán amplificados y que crecerán y que se amplificarán dentro de sus corazones. Apóstol Reinaldo, Pastora Patti, dice el Espíritu de Dios, su trabajo no ha sido en vano, su esfuerzo no quedará sin recompensa. Hubo una temporada donde trabajaron la tierra, labraron la tierra, y la tierra se puso dura y la tierra se puso árida, y fue difícil ver el fruto, fue difícil ver la recompensa. Pero en los últimos 3 meses yo he permitido que la tierra se suavice, porque están a punto de ver fruto, a punto de ver multiplicación. Es un tiempo, Pastora Patti, donde yo te estoy llamando a soltar el sonido profético a través de tus labios. Has dicho en tu corazón, yo sé que tú me has llamado como una profeta, pero yo no quiero cometer errores, yo no te quiero fallar, Señor. Yo no quiero hablar por mi cuenta. Y yo te enseñaré. Y yo hablaré a través de ti. Y yo voy a respaldar
el sonido de tu voz y el sonido de tus palabras. Pero también dice el Espíritu de Dios: hoy yo remuevo la carga de tus hombros, porque verás a los tuyos siendo poderosos en la tierra, poseyendo las puertas de sus enemigos y de sus adversarios, y comerás del fruto de la tierra. Es un tiempo donde yo renuevo tus fuerzas y te voy a levantar, y te estoy levantando como esa madre que vas a ser un instrumento, un canal de bendición para muchos. Es un tiempo donde yo los estoy ensanchando. Veo que Dios los va a conectar con otros ministerios en la nación, pero también con otros ministerios en las naciones. Y a través de las conexiones divinas que vienen, se abrirán puertas en las naciones. Pero esta casa será visitada por las naciones como en el pasado. Y esta casa será el lugar, un centro de reunión y un centro de encuentro y un centro de capacitación y un centro de activación. Y aún se reactivarán los eventos proféticos, apostólicos, y se activarán los eventos de capacitación, y la gente dirá: ya sabemos dónde ir a capacitarnos, dónde llevar a nuestra gente para ser capacitada. Por cuanto han sido fieles en lo poco y por cuanto no se han cansado de hacer el bien, porque Gálatas dice: no os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segarán si no desmayaren. Y no desmayaron en la enfermedad, y no desmayaron en las pérdidas, y no desmayaron en las traiciones, y no desmayaron en aquellos que les dieron la espalda, y no desmayaron en los momentos difíciles, y no desmayaron en los momentos de transición, pero caminaron fieles al llamado y al propósito. Por eso vienen tiempos de cosecha y vienen tiempos de transición, donde yo les voy a dar abundancia para poder servir a las naciones. Vamos a ponernos de pie, por favor. Me gustaría hacer una oración general. Levanten sus manos, por favor. Todo lo que recibió el apóstol, todo lo que recibió la pastora, todo lo que se profetizó sobre Centro de Vida, aunque no te llamé por nombre, aunque no te llamé en una forma personal, todo lo que se profetizó sobre ellos y todo lo que se profetizó sobre la casa es parte de tu herencia. Ezequiel, dice el Espíritu de Dios: te he dado un corazón tierno, te he dado un corazón dulce. David era un hombre de guerra, pero era un hombre dulce. Por eso fue conocido como el dulce cantor de Israel. En los próximos meses, Dios abrirá una pasión en tu corazón por cantar. Y siento que ya te has inquietado. Y siento que ya estás practicando. Porque Dios te va a levantar como un director de alabanza, de adoración, y soltarás el sonido de la voz y el fluir profético que va mano a mano de tu nombre. Ezequiel, un profeta de transformación que cambia la atmósfera espiritual para activar el propósito en la vida de los hombres. Y te voy a usar en los años de tu niñez, de tu juventud, para poder soltar el sonido de mi voz.
y vas a cantar y vas a profetizar y vas a enseñar y vas a predicar y vas a soltar una palabra que anime a muchos a caminar y a moverse dentro del propósito mío. Pero aún aquellos que se han estancado, aquellos que se han secado, les profetizarás a los huesos, y los huesos vivirán, y los huesos se unirán, y los huesos cobrarán vida, porque te he dado la unción de Ezequiel para cambiar atmósferas y para cambiar decretos y para activar cosas en el ámbito espiritual. Pero Padre, oro por cada palabra, cada promesa que tú has hablado a cada persona aquí presente en este día, aún por las personas que vienen por primera vez, que no te conocen. Padre, oro que en este día se active el propósito eterno, que se active, Señor, algo dentro de su hombre interior, que ellos puedan ser despertados, que ellos puedan ser activados, que cada don que se ha adormecido, que cada propósito que se ha detenido, que cada llamado que está estancado, Padre, que tú lo actives, que tú lo desates, que tú lo muevas, Señor, a una nueva dimensión, Señor. Oro por el grupo de alabanza y adoración, por el grupo de artes, que venga un tiempo nuevo también, Señor. Así como tú les has hablado, una unción de multiplicación, que venga una multiplicación a marcar un antes y un después, y activamos todo lo que está detenido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.